Saludos, estimados estudiantes. Un gusto estar acá nuevamente. El tema de ahora va a ser la ley de Ohm. Recuerden que este es un tema que no pertenece a la asignatura, pero necesitamos el conocimiento. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso. Ustedes vieron este tema en la asignatura de sistemas digitales y por lo tanto ahora solamente vamos a hacer un repaso, dado que es necesario para que desarrollen los circuitos en ambiente Arduino. Recuerden que es nada más un repaso y si algo no les queda claro, pues igual pueden consultar, pero también pueden revisar sus apuntes de clase de sistemas digitales y resolver los ejercicios en la guía. No sé qué recuerdan ustedes sobre la ley de Ohm, pero me interesa que manejen bien los conceptos de resistencia, amperaje, corriente, wattaje y que puedan hacer las diferentes conversiones entre ellos. Ahí en la gráfica pues tienen como una idea sobre las diferentes fórmulas, pero lo importante es que ustedes no tanto que puedan hacer los ejercicios, sino que puedan diferenciar entre lo que llamamos corriente, lo que llamamos amperios, lo que llamamos wattajes o lo que llamamos voltios. Es importante que ustedes manejen esa terminología para la resolución de los diferentes circuitos que vamos a trabajar en la materia. En principio quiero que les quede un poquito claro sobre qué es la corriente eléctrica y qué son los circuitos eléctricos. Ahí como tienen en la diapositiva, vamos a decir que la corriente eléctrica es un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de conductores y que permiten el paso de la corriente. Para esquematizar la definición, pues ahí tienen un circuito básico, una batería, un foco y un interruptor. Esa es como la cuestión bastante básica, pero luego ustedes habrán visto que eso lo podemos hacer más complejo cuando tenemos conexiones en serie y conexiones en paralelo, pero que también podemos tener conexiones de tipo mixto. En realidad, todos utilizamos la corriente eléctrica, todos sabemos qué es, pero cuando vamos a definirla de manera estricta, nos confundimos un poco y le decimos corriente al voltaje o le decimos corriente al amperaje. Pero en este caso quiero que nos quedemos claros que la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. No estamos hablando de la fuerza de la corriente, no estamos hablando de los efectos, solo decimos que es un flujo de cargas eléctricas. Recuerden que estas cargas pueden ser tanto positivas como negativas y también pueden ser directas o alternas. Para que la corriente trabaje como debe ser, nosotros necesitamos un material conductor y de estos hay de diferentes tipos. Pueden haber unos mejores que otros, va a depender de las circunstancias, pero por lo general nosotros vamos a utilizar material como cobre para como conductor básico, aunque pudieran haber otros mejores. Los materiales conductores son aquellos que ofrecen poca resistencia al paso de la electricidad. La ideal sería que tuviéramos un conductor que tuviera nula resistencia, pero eso no es posible, salvo que trabajáramos, por ejemplo, con nanotecnología, con superconductores o con tecnologías que no están al alcance nuestro. De momento vamos a conformarnos con trabajar con algunos conductores que, a pesar que tienen alguna resistencia, algunos andan por una impedancia de 75 o impedancia 50, siempre van a ser útiles para nuestros fines. La resistencia de un material tiene estrecha relación con la calidad, la distancia, el grosor del hilo, la protección, el clima y los conectores. Aquí resulta importante que nosotros nos grabemos en nuestra mente el término impedancia, que ya lo mencionaba hace unos ratitos, pero que no confundamos lo que es impedancia con resistencia. Por ahí, pues, a lo mejor tengan alguna tarea sobre eso, pero vayan investigando sobre qué es impedancia y qué es resistencia, que en algún momento podría confundirnos. Recuerden que eh, los materiales ofrecen resistencia, pero también colaboran ciertos criterios a la hora de hacer nuestro circuito. Por ejemplo, a mayor distancia,
hay más pérdida de energía, o el grosor del alambre, el grosor del hilo también nos hace pérdidas. A más delgado es el material, va a haber menos pérdida. Algunas veces necesitamos hilos que estén protegidos con algún tipo de malla o algún tipo de plástico, y a mayor protección el conductor será mucho mejor. También afectan algunas veces los climas helados, climas calientes hacen que varíe algunas veces el voltaje, otras veces el amperaje. Y así como hay conductores, pues también hay otros materiales a los que les vamos a llamar aislantes, y algunos que también son de mucha importancia, vamos a decir que son semiconductores. Como les decía al inicio de la clase, no vamos a entrar en mucho detalle, no son como muy importante ahorita definiciones muy específicas, sino que ustedes sepan diferenciar cuándo vamos a necesitar un conductor, cuándo vamos a necesitar un aislante y cuándo vamos a necesitar un semiconductor. Debemos entender que nosotros vamos a generar dos tipos de corrientes, una que va a ser alterna y otra que va a ser directa. La corriente alterna generalmente tiene amperajes altos y la corriente directa tiene amperajes bajos. Aquí un detalle bien importante es que cuando hagamos un circuito, así como tenemos en cuenta el voltaje que le vamos a colocar al circuito, también es importante que veamos el amperaje que utilizan los diferentes componentes. La corriente alterna generalmente es la que nosotros utilizamos para alumbrarnos en nuestra casa, y la corriente directa es la que vamos a utilizar para nuestros circuitos eh, que vamos a hacer con Arduino y otros similares. Y para pasar de corriente alterna a directa, pues utilizaremos una fuente de las comunes y corrientes que ya conocemos. Al principio decía que nosotros solemos confundir los términos porque son bastante polémicos. Nosotros decimos, por ejemplo, en nuestra casa de repente se fue la corriente, pero definíamos que la corriente era un flujo de cargas eléctricas. Entonces debemos saber que una cosa es la corriente y otra cosa es el voltaje. La corriente se va a medir en amperios y el voltaje se va a medir en voltios. Cuando ustedes vayan a hacer un circuito, deben saber que hay unos elementos básicos que deben tener, y esos son, por ejemplo, los generadores o fuentes de alimentación. Estos pueden ser baterías, las cargas, que son los elementos que van a fluir sobre el circuito, los elementos de control, estos son switches, fusibles y similares, los elementos de protección y los conductores. Para todos ellos debemos conocer previamente cómo se van a utilizar en el circuito. Y también ustedes deben manejar una terminología básica para cuando se les hable, de, por ejemplo, de diodos, saber a qué nos estamos refiriendo, capacitores, condensadores, fusibles, resistencias, pulsadores, relay o interruptores. No deben ser términos desconocidos para ustedes. Recuerden que todos esos términos ustedes los vieron en la asignatura de circuitos digitales. Los generadores pues van a ser los elementos que me generan la corriente. Estos pueden ser pilas, pueden ser baterías, pueden ser motores o pueden ser paneles solares. Ahí va a ser a la decisión que cada quien haga. Las cargas son los elementos que consumen la energía eléctrica y la transforman en otras formas de energía. Estos pueden ser calorífica, luminosa, rotativa, sonora, etc. Ejemplo, las lámparas, los timbres, los motores, las resistencias, los radiadores, etc. Cualquier dispositivo que le va a consumir la corriente eléctrica, eso va a ser una carga. Los elementos de control son aquellos que se encargan de manejar la corriente, ya sea abrir el paso o cerrar el paso a voluntad del circuito o a voluntad de la persona. Los interruptores abren o cierran el circuito de una forma permanente. Los elementos de protección son aquellos que se encargan de proteger el circuito eléctrico contra cortocircuitos y sobrecargas, normalmente llamados fusibles,
pero también podrían ser sistemas térmicos, de esos que se disparan de manera automática, a diferencia del fusible, que el fusible se quema y los circuitos térmicos pues solo se desconectan. Los conductores hay de diferentes tipos. Su función es unir todos los elementos del circuito y permitir el paso de la corriente. Suelen ser de cobre o de aluminio y en casos muy especiales de nanotecnología podrían ser incluso de oro o podrían ser de fibra óptica. Y con esto hemos hecho un repaso breve de los circuitos. Esperamos que todos hayan entendido y si no, pues están los horarios de consulta para que puedan hacer algún tipo de pregunta.